sociales. Le damos la bienvenida a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook, de YouTube, de otras redes sociales. ¿Por qué no damos un aplauso de gloria al Señor por la vida de todos los que se están conectando en este momento? Sean todos ustedes bienvenidos. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Mateo capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. Son los últimos versículos del Evangelio de Mateo. Y este es un tema que se titula Cualidades de un misionero. Cualidades de un misionero. Vamos a leer Mateo 28 del 16 al 20. Cristo ya ha muerto en la cruz, Cristo ha resucitado y en estos versículos les enseña a sus discípulos la gran comisión. Vamos a leerlo, dice así Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque es como una lámpara, como una antorcha que alumbra nuestro camino aquí en la tierra, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro maestro, que Él abra los corazones, que Él use esta palabra poderosa en el Evangelio de Mateo para hablarnos a nosotros, para transformarnos y para enseñarnos nuestra misión en esta vida, Señor, que es ser misioneros de tu reino. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en la ciudad de Haddam, en Connecticut, Estados Unidos. David fue el tercer hijo de Ezequías y Dorothy Brainerd y tuvo 9 hermanos. Lamentablemente David quedó huérfano cuando él tenía 9 años. Su papá murió. Su padre tenía apenas 46 años cuando murió y David quedó de 9 años. Y 5 años más tarde, cuando David tenía 14 años de edad, también murió su madre. Luego de la muerte de su madre, David se fue a vivir con una de sus hermanas mayores. A los 19 años de edad, heredó una granja que había dejado su padre, una granja grande en un pueblecito que se llama Durham, ahí en el estado de Massachusetts. Pero empezó a trabajar ahí como granjero y no le gustó, no le agradó ese trabajo, porque él sentía un llamado muy especial de parte de Dios. Entonces decidió inscribirse en la Universidad de Yale. A los 20 años de edad, él asistió a la iglesia, alguien lo invitó a la iglesia y Dios comenzó a tocar su corazón, empezó a tocar su vida el Señor. Y él decidió comenzar a escribir un diario alrededor de los 20 años de edad, que por cierto todavía existe, lo puedes buscar tú en internet, se llama el diario de David Brainerd. Brainerd se escribe, en inglés se pronuncia Brainerd. Y a los 20 años de edad este muchacho escribió lo siguiente después de asistir a la iglesia. Abro comillas, dice: Dios puso en mí de repente una percepción del peligro que corría mi alma de sufrir la ira de Dios en el infierno. Eso fue lo que escribió David a los 20 años. Y aunque él había crecido en un ambiente cristiano, no conocía del Señor. No fue hasta el 12 de julio de 1739, cuando David tenía 21 años,
que él recuerda haber tenido una experiencia de una gloria indescriptible que lo llevó a tener un deseo del corazón por exaltar a Dios y buscar primero el reino de Dios. Él escribe en su diario, abro comillas: el deleite continuo que sentí conmigo por muchos días fue indescriptible. Yo sentía que amaba a Dios y a su Hijo Jesucristo de una manera que yo nunca antes había sentido. Y en este punto de la historia de David Brainerd podríamos preguntarnos: ¿qué le pasó a este muchachito a los 21 años de edad? ¿Por qué sintió esa gloria indescriptible? ¿Por qué de pronto comenzó a sentir un gran amor por Dios y por su Hijo Jesucristo? La respuesta es muy sencilla. En ese momento, David Brainerd había nacido de nuevo. 2 meses después entró a la Universidad de Yale y en su segundo año ahí en la universidad fue enviado a casa. Lo regresaron a casa porque le detectaron una enfermedad que le provocaba vómitos de sangre. Frecuentemente él se encontraba con dolores impresionantes y comenzaba a vomitar sangre. Más adelante los doctores determinaron que él tenía tuberculosis. Sin embargo, David siguió en el camino del Señor y en 1742 recibió permiso para predicar por parte de un grupo evangélico conocido como las Nuevas Luces. Y como resultado de ello, David fue a predicar apoyado por esta organización para trabajar como misionero a los pueblos indios americanos. Les recuerdo que estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XVIII en Estados Unidos, lo que eran las 12 colonias. Más hacia adentro del territorio norteamericano encontrábamos muchas tribus de indios, de indígenas, los cherokees más hacia el oeste, y en el este también habían muchas tribus indígenas que no conocían del Señor. El 1 de abril de 1742 entró de lleno al servicio misionero David Brainerd con los indios americanos hasta 1746. En sus años finales, David comenzó a padecer más ataques de tuberculosis, depresión. Algunas veces se quedaba inmóvil en su cama. Era un jovencito de 23, 24 años de edad. Pasó por tiempos de depresión muy, muy duros, de soledad. En su diario él relata que hubieron días donde había carencia de alimentos, la enfermedad no lo dejaba en paz, y ante estas situaciones tan difíciles prosiguió escribiendo su diario. Abro comillas, una de las líneas de su diario dice: que el Señor me enseñe a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. David Brainerd trabajó en varios pueblitos, un pueblo indio llamado Kaunamik, cerca de la actual Nueva York. Allí permaneció 1 año con esta comunidad. Comenzó una escuela para niños, tradujo al dialecto indio el libro de los Salmos. Imagínense qué trabajo tan extraordinario, traducir todos los salmos para que ellos los pudieran comprender. Y un día él vuelve a escribir en su diario una frase muy interesante. Abro comillas, dice David Brainerd: no puedo pensar acerca de nada en la vida aparte de esto, que todos mis deseos están en la conversión de los perdidos. Toda mi esperanza está en Dios. No me interesan los placeres del mundo, no me interesan las cosas que puedo encontrar en esta vida, solo que las almas sean salvadas de la muerte eterna. Cierro comillas. En noviembre de 1746, David se enfermó tanto que no pudo continuar con su trabajo misionero. Tuvo que regresar de los pueblos indígenas y pidió asilo en la casa de un amigo de él llamado Jonathan Edwards. Harías muy bien en escribir este nombre, porque Jonathan Edwards fue uno de los más grandes teólogos que ha conocido este mundo en los siglos recientes. Uno de los grandes teólogos en Estados Unidos, Jonathan Edwards. Ahí en mayo de 1747, en casa de su amigo y mentor, pastor Jonathan Edwards, David Brainerd fue diagnosticado como paciente en etapa terminal de tuberculosis. En sus últimos meses sufrió muchísimo. Durante este tiempo seguían los vómitos de sangre, dolores impresionantes.
y fue asistido por la hijita de Jonathan Edwards, una muchachita llamada Jerusa, como Jerusalén, ¿no? Jerusa Edwards tenía 17 años de edad y era ella la que atendía a Jonathan. Ellos comenzaron ahí a ser amigos hasta que el 9 de octubre de 1746, a la edad de 29 años, Jonathan Edwards falleció en la casa del pastor, David Brainerd falleció en la casa del pastor Jonathan Edwards. Su tumba está en el cementerio Bridge Street en Northampton, Massachusetts, y curiosamente está enterrado junto a Jerusa, porque mientras Jerusa lo atendía a él, esta niña de 17 años, también se contagió de tuberculosis ella. Entonces al año y medio también murió esta muchachita. A los 18 años fueron enterrados en tumbas contiguas. Y es interesante lo que dice la tumba de Jonathan Edwards en su epitafio, abro comillas, dice: a la memoria del reverendo David Brainerd, un fiel y laborioso misionero a las tribus indias en Stockbridge, Delaware y Susquehanna, quien murió en esta ciudad a los 29 años de edad, el 10 de octubre de 1747. ¿Y por qué les platico la historia de este misionero norteamericano? Porque llama la atención que un niño, un joven de 20, 21 años quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera ir con las tribus indígenas, que quiera traducir los salmos, que escriba en un diario que todo lo que le interesa en esta vida es ganar las almas para Cristo. Pareciera algo anormal, ¿no es cierto? Este muchacho tenía un fuego misionero en su corazón por predicar el evangelio y por ganar las almas para Cristo. Y ese fuego que tenía este jovencito David Brainerd es el mismo fuego que Dios desea que tú y yo tengamos. Todos los cristianos hemos sido llamados para ser misioneros. Los misioneros no solamente son los que viajan a África, a la India o a Rusia para abrir iglesias, sino que un misionero es una persona que está comprometida para ganar almas donde quiera que se encuentre. Ganar almas en tu comunidad, con tus vecinos, con tus amigos del trabajo, aquí en esta preciosa ciudad y puerto de Acapulco. Cada uno de ustedes ha sido llamado como un misionero. Dile a la persona a tu lado, por favor, todos somos misioneros. Y este compromiso misionero queda manifestado por medio de ciertas cualidades de carácter. Un misionero debe de cumplir ciertas cualidades en su carácter, y estas cualidades aparecen en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Vamos a regresar a Mateo 28 y quiero hablarles de la primera cualidad, de la primera característica que debemos tener como misioneros. Vean el versículo 16. Después de que Cristo muere y resucita, le ordena a los discípulos que lo encontraran en Galilea. Y dice Mateo 28, 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La primera cualidad de un misionero, apúntala, se llama obediencia constante. ¿Cuál es la primera cualidad de un misionero? Obediencia constante. Después de la traición y muerte de Judas, los 11 discípulos, por eso no se dice que sean 12, Judas ya había muerto. Estos 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El Señor Jesucristo les había dicho con anterioridad que después de que Él hubiese resucitado, iría delante de ellos a Galilea. Así que los discípulos se acordaron de esa palabra de Jesús, no dudaron y simplemente obedecieron la instrucción de Jesús de ir a Galilea. Cuando ellos llegaron a Galilea, resulta que no solamente estaban ellos en Galilea, sino que había una multitud de más de 500 hermanos, dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 6, que había una multitud de personas ahí en Galilea. Así que la enseñanza principal de este versículo, Mateo 28, 16, es que todos los discípulos obedecieron a Jesús y fueron a donde les había dicho. Escucha, un misionero es alguien que está dispuesto a obedecer a Dios incondicionalmente, de forma
constante. La obediencia es un requisito indispensable para poder hacer la obra de Dios. La obediencia es un mandamiento en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Si gustas acompañarme en tu Biblia a este pasaje, Deuteronomio 13, versículo 4. Este es un mandamiento para la antigua nación de Israel. Y dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. El Señor le está informando aquí a la nación de Israel: síganme, escúchenme, guarden mis mandamientos, háganlo por amor a mi nombre, porque al guardar mis mandamientos hay gran bendición. Dios no nos pide guardar sus mandamientos ni obedecerlo porque nos vayan a dañar. Dios nos pide guardar sus mandamientos y su palabra porque nos hace bien, es para nuestro beneficio. Cuando la Biblia dice: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estos mandamientos son para nuestro bien, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, obedecer a Dios implica escuchar su voz y actuar en obediencia. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y si Dios te está hablando y te da una instrucción, ponla por práctica, obedécela, aunque cueste trabajo, porque de acuerdo a la Biblia, la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel 15, 22. El profeta Samuel está hablando al desobediente rey Saúl y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es mejor que la religiosidad. Obedecer es mejor que la apariencia externa. El obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dios se complace en la obediencia. Amén. Quiero enseñarte rápidamente 3 características de la verdadera obediencia. Número 1, la verdadera obediencia debe ser de corazón, no por obligación. Si Dios nos pide que lo obedezcamos, no nos está forzando a obedecerlo a Él. La obediencia debe ser de corazón, no por obligación. Escucha lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 11, 13 y 14. Escucha: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Si tú me obedeces de corazón, te dice Dios. Dios no obliga a nadie a obedecerlo. Dios pide que sea obediencia de corazón, porque lo amamos al Señor. Amén. Si tú amas a Dios, no te va a costar trabajo obedecerlo, porque lo amas. Ahora, si te cuesta mucho trabajo obedecerlo y en tu corazón hay rebeldía, yo te invito a que tú te acerques a Él en arrepentimiento y le digas: Señor, enséñame a amarte, porque yo no puedo obedecerte sin amarte. La obediencia sin amor solamente es obligación, es religión, es religiosidad. Dios no quiere eso. Dios quiere obediencia de corazón. En segundo lugar, la verdadera obediencia debe de ser hecha de buena gana, con buena actitud. De buena gana, con buena actitud. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Cuando obedecemos a Dios, lo hacemos de buena gana. Aquel mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Tu mamá te dice: mijita, por favor ayúdame a lavar los trastes, y tú vienes de mala gana: ya que, ya ni modo, la Biblia dice que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, ni modo, esto de ser cristiano está muy difícil.
Así no, así no, así no. Tú tienes que venir de buena gana. ¿Sabes qué, Señor? Me cuesta un poquito de trabajo. No me gusta esta instrucción de mamá, esta instrucción de papá, esta instrucción del pastor. Ay, me cuesta trabajo. Pero, Señor, quiero hacerlo de buena gana para ti, con una buena actitud. Tercera característica de la obediencia verdadera es que la obediencia es constante, no intermitente. La obediencia que Dios nos pide es constante, no intermitente. Tú no puedes obedecer hoy, desobedecer 15 días y luego obedecer 3 días y desobedecer 6 meses y luego regresas a la iglesia 2 semanas y te vuelves a ir 1 año. Eso no es correcto. Filipenses 2:12 dice el apóstol Pablo: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pablo les dice: ustedes siempre han obedecido. Cuando yo estoy presente, les dice Pablo, ustedes obedecen. Pues claro, yo soy el pastor, aquí están y todos obedecen cuando está el pastor. Pero también cuando no he estado presente, dice Pablo, en mi ausencia también han obedecido. Entonces la obediencia tiene que ser por amor a Dios, con una buena actitud y de manera constante. Recuerdo a Josué y Caleb cómo obedecieron al Señor, entraron a la tierra de Canaán. Elías obedeció al Señor confrontando a los sacerdotes falsos, adoradores de Baal. David obedeció al Señor, se arrepintió de sus pecados. Pablo obedeció al Señor para predicar el Evangelio. Y yo te tengo una pregunta que quiero que apuntes en tu cuaderno. Apúntala. ¿Obedezco yo al Señor en todo lo que me dice? Apúntala. ¿Guardo verdaderamente su palabra? Estas preguntas son interesantes porque nos confrontan un poco, ¿verdad? Cuando me equivoco, cuando hay pecado en mí, ¿me vuelvo al Señor en arrepentimiento? ¿Adoro realmente a Dios? ¿Estoy honrando a mis padres? ¿Hablo siempre con la verdad? ¿Obedezco a mis autoridades? Escucha, un misionero de Dios debe ser obediente al Señor constantemente, todos los días de su vida. Si tú deseas aceptar el llamado misionero, levanta tus manos un momento conmigo, cierra tus ojos y dile: Señor, en voz alta, Señor, enséñame a ser un misionero obediente a tu palabra. Que mi obediencia sea de corazón, con buena actitud, sin condiciones y de forma constante, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay muchos candidatos a misioneros. Regresamos a Mateo capítulo 28, por favor. Vamos a ver una segunda característica, una segunda cualidad de un misionero. Y está en el versículo 17, Mateo 28, 17, dice: y cuando le vieron, ¿se acuerdan de los 11 discípulos en Mateo 28? Y sus acompañantes, que eran más de 500. Cuando le vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban, habían unos dudosos por ahí. Pero la mayoría de ellos, al ver a Jesús, le adoraron. En segundo lugar, un verdadero misionero es una persona que adora a Dios incondicionalmente. La adoración genuina no está limitada a un lugar en particular, como en el caso del templo en el Antiguo Testamento. Así que tú no debes esperar al domingo solamente para venir a adorar a Dios. Algunos hermanos tienen esta idea falsa de que pues hasta el domingo vamos y nos reunimos, y ahí cuando esté el grupo de alabanza, ahí adoramos al Señor bien precioso. Pero ya saliendo de aquí el domingo en la tarde, el de lunes a sábado, sálvese quien pueda. Cada quien resuelva sus asuntos como pueda, y al otro domingo volvemos a adorar a Dios. La Biblia no dice que adoremos al Señor solo el domingo. La adoración debe ser constante. No te esperes a venir aquí a este lugar. Actualmente ya no hay templo. Algunos hermanos de ciertas denominaciones dicen: vamos al templo, hermano. Nos vemos en el templo, hermano. Vamos al templo a adorar al Altísimo. Ya no hay templo actualmente. El templo de Jerusalén ya fue destruido en el año 70. Ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces somos un templo portátil.
Entonces, cuando usted sale de la iglesia, ahí está el templo. El Señor va dentro de usted. El Espíritu Santo está dentro de usted. Y esto le permite adorar al Señor el domingo en la noche, el lunes en la mañana, el lunes a mediodía, el martes y el resto de la semana. Todos los días, un verdadero misionero es alguien que sabe adorar a Dios porque lo ama. Apunta la palabra adoración en el idioma original griego. Es la palabra griega proskuneo, proskuneo con K y acento en la E, proskuneo. ¿Y sabes lo que significa esta palabrita griega? Significa besar la mano y besar los pies de un rey, de una autoridad. Significa hacer reverencia, arrodillarse, postrarse, inclinarse para besar los pies, para besar la mano de una autoridad, de un gran rey. En el caso de nosotros como hijos e hijas de Dios, nos inclinamos, nos postramos para besar los pies y besar las manos de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. En Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, el Señor Jesús se encontró con una mujer, con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana estaba confundida porque andaba con varios esposos. No conocía quién era el Dios verdadero, estaba en pecado. Pero el Señor Jesucristo le dice en Juan 4, 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dile a la persona a tu lado, es necesario que adores. Es necesario que adores. No podemos ser misioneros, no podemos cumplir la obra de Dios si no adoramos a Dios. Les recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, que obtengan de internet gratuitamente el diario de David Brainerd, que ya hablamos de él en la introducción, este misionero norteamericano. Allí en su diario tú vas a encontrar las palabras de un jovencito de 22 años, de 23 años, de 24 años, que escribe cosas maravillosas. En uno de sus días donde él sale a caminar por el bosque mientras era misionero allá con las tribus, él escribe algo como esto. Él dice, salí al bosque y de pronto sentí una necesidad, un deseo de adorar a mi Dios. Me incliné ahí en el bosque, en medio de los árboles, de los animales. Me puse de rodillas y levanté mis manos a solas y estuve todo el día adorando a mi Dios, clamando a Él, pidiéndole su sabiduría, declarando que Él es mi Rey y mi Dios. Un misionero es un verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo le hacemos para adorar a Dios? Bueno, como ya lo describimos en esta palabra proskuneo, lo que la Biblia nos enseña es que podemos buscar un lugar a solas y podemos arrodillarnos, podemos postrarnos, podemos levantar nuestras manos, podemos pensar en la presencia del Señor Jesucristo, imaginar en oración y en adoración que besamos sus pies, que besamos sus manos, que lo adoramos, que lo bendecimos. Eso es adoración. Intenta hacer adoración todos los días de tu vida, que no pase un día sin que adores a Dios, porque esa es la actividad principal en la iglesia. Apúntalo. Qué bueno que en la iglesia podemos tener reuniones. Qué bueno que tenemos un grupo de alabanza tan hermoso. Qué bueno que tenemos luces y hasta pantallas gigantes. Y tenemos reunión de varones los miércoles. Y tenemos cine para matrimonios de vez en cuando. Todo eso es bueno, todo eso es maravilloso. Todo eso edifica la obra de Dios. Pero la labor principal de la iglesia es adorar a su Dios. Para adorar a tu Dios, hay una instrucción en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 que quiero compartírtela brevemente. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando adoramos a Dios, presentamos nuestros cuerpos a Él, presentamos nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Quiero hacerte una pregunta, apúntala en tu cuaderno. ¿Eres tú un adorador? ¿Eres tú una adoradora? Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú recuerdes que te postraste a solas, de rodillas? Ay, pastor, es que no puedo de rodillas porque tengo esclerosis. No importa, la posición no es tan importante. Sentado en tu cama, parado. Pero si puedes hacerlo de rodillas, hazlo de rodillas. Es más sabroso. Jesús adoraba de rodillas al Padre. Si tú estás en posibilidad física de arrodillarte, hazlo en tu casa. ¿Cuándo fue la última vez? Apúntalo. Que adoraste a Dios solo, en tu casa, en tu habitación. ¿Cuándo fue la última vez? Si tú quieres ser un misionero y aprender a adorar a Dios, cierra tus ojos, levanta tus manos conmigo, por favor, un momentito, y dile: Señor, yo deseo ser un misionero y para ello vengo a adorarte. Enséñame a adorarte, Señor. Consagro mi cuerpo como un sacrificio vivo para ti, Señor. Usa mis ojos para leer tu palabra. Usa mis oídos para escuchar tu voz. Usa mi boca para predicar. Usa mi corazón y límpialo para que se parezca al corazón de Cristo. Usa mis piernas y mis pies para que donde yo vaya lleve tu evangelio. Te adoro y me postro delante de ti en Cristo Jesús. Amén. ¿Ya vas entendiendo quién es un misionero? Amén. Digan amén, hermanos, no me dejen solo. Tercera característica, regrésese a Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, fíjate las palabras de Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús se acercó con sus discípulos, no los saludó, no les dijo: ¿cómo están, muchachos? Qué bueno verlos, me da gusto encontrarme con ustedes. ¿Cómo has estado, Pedro? A ver tú, Juanito, ¿ya te arrepentiste? No, Jesús no les dijo eso, ni los saludó. Jesús se acercó y les dio una frase que es de las más profundas en toda la Biblia. Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En tercer lugar, un misionero verdadero de Dios es alguien que vive bajo el poder de Dios. Un misionero es alguien que encuentra fortaleza todos los días para seguir adelante en el poder de Dios. Digan amén. La palabra potestad, apúntala, es la palabra griega exousia, con X la primera y S la segunda. Exousia, con acento en la I. Y describe a el Señor Jesucristo como el Todopoderoso. La palabra exousia significa poder, autoridad, gobierno. Eso quiere decir que Jesús les dijo a sus discípulos: el Padre me ha dado todo el poder, toda la autoridad, todo el gobierno del universo entero, en los cielos y en la tierra. El Señor Jesucristo gobierna los movimientos de todas las galaxias, de todos los planetas, de todos los cometas, de nuestra ínfima, pequeñísima galaxia que se llama la Vía Láctea. Y allá en las afueras, en las calles del exterior, por allá en los últimos rincones de la Vía Láctea, hay un planeta que se llama el planeta Tierra. Y ahí vivimos nosotros. Y todo este cúmulo de universos y galaxias maravillosos está bajo el control del Señor Jesucristo. Así que un verdadero misionero no se preocupa de los acontecimientos que vengan, porque sabe que todos los acontecimientos, todas las cosas que ocurren en el universo y en nuestras vidas están bajo el control soberano del Señor Jesucristo.
Y todo lo que nos pueda pasar en esta vida, cosas buenas o cosas malas, todo va a ser para nuestro bien a los que amamos a Dios. Amén. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 1:15 y 17 acerca del poder del Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo: yo soy Dios, yo tengo el control de tu vida. Te está diciendo el Señor en este momento: hijita, estás pasando un momento difícil, estás pasando un momento complicado, yo tengo el control, no te preocupes. Hijo, te quedaste sin trabajo, tuviste un problema, te pasó un accidente, estuviste a punto de morir, yo tengo el control, no te preocupes. Mira lo que dice Colosenses 1:15. Pablo está hablando acerca de Cristo. Dice: Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dale un aplauso de gloria al Señor Jesucristo. En una de las páginas de su diario, David Brainerd, vomitando sangre, dice: Señor, no entiendo por qué estoy tan enfermo a los 29 años. Pero si de alguna manera esto te trae gloria, bendito sea tu nombre, Señor. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en otra ocasión, se los leí en la introducción, él escribe: enséñame a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Entiendes? Un misionero es alguien que depende completamente de Dios. Te tengo unas preguntas, apúntalas por favor. La primera pregunta es la siguiente: ¿vives tú bajo el poder de Dios? ¿Has entendido que todas las cosas que nos pasan están bajo el control soberano de Dios? ¿Confías en Dios con todo tu corazón, pase lo que pase, a pesar de las adversidades que puedan venir? ¿Cuántos quieren ser misioneros adoradores? Levanta tu mano si quieres ser misionero adorador. Cierra tus ojos, dile: Señor, enséñame a vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser un misionero que testifique de ti, Señor. Yo sé que tú tienes el control soberano sobre mi existencia. Amén. Mateo 28, versículo 19 y la primera parte del 20. La cuarta característica de un misionero. El Señor Jesucristo les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y en el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La cuarta característica de un verdadero misionero se llama discipulado eficaz. ¿Cómo se llama? O sea, un verdadero misionero es un adorador, ya lo vimos. Es alguien que obedece a Dios con todo su corazón. Es alguien que confía en el poder absoluto de Dios, vive bajo el poder de Dios. Pero ¿por qué razón adora? ¿Por qué razón obedece? ¿Por qué razón sirve de esta manera? Para alcanzar a los demás. Para alcanzar a los demás. Cuarta característica de un verdadero misionero es alguien que discipula. Discipulado eficaz. Miren lo que dice Jesús en el verso 19. Jesús dice: por tanto, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones. El mandato de Jesús no es a encerrarse en un lugar en medio de cuatro paredes. El mandato de Jesús es ir. El mandato de Jesús no es esperar a que vengan a la iglesia. El mandato de Jesús es ir por ellos afuera. Así que la función de la iglesia no es entonces esperar a que vengan los que quieran venir a la reunión del domingo. La función de la iglesia es llevar el evangelio a los de afuera, y si alguno quiere venir, que venga, es bienvenido.
El mandato de Jesús no es hacia adentro de la iglesia en cuanto al discipulado y el evangelismo, sino hacia afuera. Jesús no quiere que vayamos a ser nuevos convertidos solamente, o hacer un llamado para traer la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de decisiones. Eso no es el mandato en Mateo 28. Jesús no les dijo, vayan y prediquen para ver que hayan muchas decisiones y que se llene el local. Eso no es el mandato. El mandato es ir y hacer discípulos. Apunta la palabra discípulo. Es la palabra griega mathetes, con TH, mathetes, mathetes. ¿Qué es esta palabra en griego? Describe a un aprendiz, a un alumno, alguien que sigue el ejemplo de su maestro, alguien que estudia con su maestro, alguien que se sienta a los pies de su maestro, alguien que ama a su maestro. No es un estudiante como en la secundaria, que te sentabas ahí a tu clase de matemáticas y ya acabaste el curso y te olvidas del maestro para siempre, ¿verdad? Así ocurre en las escuelas. Nos acordamos de nuestros maestros, ya nunca los volvimos a ver hace 35 años de la clase de geografía. ¿Quién sabe qué pasó con la Miss? Pero matetes en griego no es un estudiante nada más que se olvida del maestro cuando acaba el curso. Matetes es un discípulo, un amado discípulo. Es alguien que el maestro ama y que el discípulo ama también a su maestro. El Señor Jesucristo nos llamó a ser discípulos, no simpatizantes. Dile a la persona a tu lado, el Señor quiere que seas un discípulo. ¿Y cómo se hace eso? Estando a los pies del maestro. Involúcrate en la obra de la congregación, involúcrate en el evangelismo, sal a ganar las almas, pero tú sé un discípulo, no seas un simpatizante. Un simpatizante es aquel que de vez en cuando viene, qué bonito, ¿quién va a predicar? Fulani, sí voy, el pastor ese me cae bien. Pero si predica el otro, ese me cae gordo, ese no voy a escucharlo, ese no me gusta su estilo. Entonces, si tú piensas así, tú eres un simpatizante del evangelio. Tú simpatizas con el evangelio, como Félix cuando le dice a Pablo, qué bien predicas. Y Pablo le dice, sí, qué bien predico, pero arrepiéntete y conviértete a Cristo. No, Pablo, hasta ahí ya no, espérate, Pablo, bájale. Era un simpatizante nada más. Entonces, el Señor no quiere simpatizantes, el Señor quiere discípulos que estén a sus pies. Un misionero del Señor es alguien que no solo es un simpatizante, es un discípulo de Cristo. Está dispuesto a pagar el precio para seguir al Señor Jesucristo. Jesús dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El discipulado implica un precio de poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Esto no quiere decir que te pelees con tu papá, ese versículo, Ese versículo implica que no pongas a tu papá, a tus hijos, a tu esposa, tu ministerio, tus casas, tu trabajo, tu dinero encima de Dios, porque eso se llama idolatría. El número uno en tu vida, el centro de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. Y ese es el precio que hay que pagar. Amén. Te tengo algunas preguntas muy breves. Disculpen que sea yo tan preguntón, pero apúntalas en tu cuaderno. ¿Eres tú un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Estudias la palabra del Señor con alguien que te pueda instruir, con algún pastor, con algún maestro aquí dentro de la iglesia? ¿Realmente sigues a Jesús con todo tu corazón? ¿O solo eres un simpatizante que de repente te apareces por ahí? Si tú quieres ser un misionero, necesitas ser un discípulo. La obra misionera, la obra de Dios, incluso el matrimonio es para discípulos. Si tú vienes a la iglesia nada más para ver, ¿con quién me casaré? A ver, no, aquella muchacha está bonita, mira. No, mejor con esta que está más bonita. No, aquel chavo está más guapo. Y nada más vienes para ver con quién sales o con quién te estás equivocando tremendamente, hermano. La iglesia no es para eso. La iglesia es para hacer discípulos. Y si tú quieres casarte un día y estás jovencito, mejor deja de buscar novia, deja de buscar novio y discípulate.
Sé un discípulo del Señor y pídele al Señor que te traiga una muchacha que sea discípula del Señor, porque si ambos no son discípulos y se casan, van a fracasar. El matrimonio es para discípulos. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Levanta tus manos, cierra tus ojitos, dile: Señor, yo deseo ser un verdadero discípulo tuyo. Deseo amarte por sobre todas las cosas y perder mi propia vida si es necesario por ti. Enséñame a renunciar a todo lo que tengo, a todo lo que poseo, para ser un misionero, para ser un discípulo y para discipular a otros después. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso de gloria al Señor, por favor. Ya se nos acabó el tiempo casi, pero tenemos dos características que quiero enseñarles rápidamente. Regresen a Mateo 28, verso 19. La quinta característica de un misionero. Esta está tremenda. Mateo 28, 19. Dice el Señor Jesús: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En quinto lugar, un verdadero misionero es alguien que cree en la doctrina del bautismo en agua. Apúntalo: bautismo en agua. Un verdadero misionero es una persona que se ha bautizado en agua. Ahorita lo vamos a explicar. Para que cuando vaya a las misiones, y no estoy hablando necesariamente de ir a África o a Asia o a Canadá. Posiblemente el Señor los mande a algunos de ustedes algún día a otro país, a otro estado de la República. Pero ¿qué te parece de tu vecina, la chismosa, para empezar? Ve de misionera con ella. Dile: vecina, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Quiero informarle que voy a abrir una reunión de oración en mi casa el viernes a las 7. Vamos a tomar cafecito y galletas. Pero lo más importante no es el café y las galletas. Lo más importante es que vamos a orar, porque yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y quiero compartirle, vecina. ¿Cómo ve? La invito. Bueno, en otra ocasión será. Y ahí vas a estar orando por ella. Y es posible que el Señor te permita ganarte el alma de tu vecino, de tu vecina, para Cristo. Porque para eso fuimos llamados. Y entonces, si esto es así, tú debes creer en la doctrina del bautismo en agua. ¿Qué es eso del bautismo en agua? Bueno, el significado del bautismo en la Biblia es muy precioso. Es una muestra externa de lo que ya pasó interiormente. Es un testimonio exterior de lo que el Espíritu Santo ya hizo interiormente en tu corazón. Es un símbolo. No quiere decir que en el bautismo en agua y en el mar o en la alberca algo va a pasar y sobrenatural. Eso ya pasó. Cuando tú naciste de nuevo, cuando conociste al Señor Jesucristo, hubo un cambio adentro de tu corazón. Digan amén los que saben de lo que estoy hablando. Naciste de nuevo. Hubo una experiencia muy fuerte con Dios. Y entonces, por lo tanto, tú obedeces la doctrina de bautismos y te acercas con el pastor, con los hermanos. Hermanos, quiero bautizarme. Por cierto, vamos a tener bautismos próximamente, creo que el mes que entra, algo así, ¿verdad? Aquí en la iglesia de Acapulco van a haber bautismos. ¿Y qué quiere decir eso el bautismo? Romanos 6, verso del 1 al 4 nos explica Pablo claramente qué significa la doctrina del bautismo en agua. Romanos 6, versículo 1, dice el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que haya más gracia? No, en ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva para el mundo. Bueno, esa es la iglesia, ¿verdad? Pero en vida nueva. De ahí viene el título de nuestra iglesia, de Romanos 6, versículo 4, el nombre de nuestra iglesia, que fue fundada hace más de 40 años por el doctor Armando Alducin. Y el Señor le dio este pasaje al pastor Armando y vida nueva, para que andemos en vida nueva. Amén. Entonces, ¿qué significa el bautismo? Cuando te bautiza el pastor o el ministro, quien te está bautizando, te va a tomar así de tu cabecita, ¿verdad? Y entonces te va a decir: hermano, hermana, te voy a sumergir en el agua. Cuando seas sumergido en el agua,
eso representa, eso simboliza que estás muerto al pecado. Así como Cristo murió y fue sepultado, porque en Él fueron depositados todos nuestros pecados y nuestras culpas, así también cuando yo te sumerja y estés ahí esos segundos abajo del agua, eso representa que estás muerto al pecado. Y cuando yo te levante así del agua y tú salgas del agua, eso simboliza, eso representa que tú fuiste resucitado a una vida nueva junto con Cristo. Amén. Para que andes de manera diferente, que vivas de forma distinta. Ese es el significado del bautismo en agua. Amén. Ahora, este bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Qué curioso, ahí pareciera haber un error de gramática, ¿no? Como que algo me brinca en mis clases de gramática de la secundaria. No me cuadra la gramática de este versículo, porque yo pienso, de acuerdo a las reglas de gramática de la lengua española, que este versículo debería de decir, bautizándolos en los nombres, plural, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque se mencionan 3 nombres, y cuando hay más de un nombre, entonces se debe aplicar el plural. No sé si esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero el que está equivocado soy yo, porque estas palabras no las escribí yo, las escribió Mateo bajo la inspiración del Espíritu Santo, las escribió Dios, y Dios no se equivoca en la gramática. ¿Qué creen? Entonces en el idioma griego original dice, como está en la Reina Valera, bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos está revelando aquí el Espíritu Santo? Que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son un Dios. No son 3 dioses. No creemos en 3 dioses. Creemos en un Dios. Deuteronomio 6 dice, Shema Israel, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un Dios en el que creemos, pero se manifiesta en 3 personas, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están presentes cuando una persona se bautiza. ¿Le entendiste? Puedes apuntar y ponerle en tu cuaderno, el Hijo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Pero el Padre no es el Hijo, ¿verdad? El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. El Padre tampoco es el Espíritu Santo ni es el Hijo. Pero los 3 son un solo Dios. Amén. Te tengo unas preguntas. Más preguntas, pastor. Unas poquitas más. Apúntalas en tu cuaderno. ¿Ya te bautizaste en agua? Apúntala. ¿Comprendes el significado del bautismo? Pastor, es que yo me bauticé hace 25 años, pero la verdad es que seguía en mis pecadotes. Y hasta apenas hace 1 año nací de nuevo. Entonces tu bautismo hace 25 años fue pura religión, hijito. Porque el bautismo es después del nuevo nacimiento, no antes. Entonces, bautízate ya nacido de nuevo. Pastor, es que yo ya había nacido de nuevo y me bauticé porque yo iba a la iglesia bautista cuando me congregaba allá en Michigan. Si tú naciste de nuevo allá en Michigan, donde tú te bautizaste en Estados Unidos y te bautizaron, ya no tienes por qué bautizarte otra vez, ya eso es suficiente. Amén. Si tienen más dudas, acérquense por favor con nosotros o con Yoli. Ella les va a resolver todas sus dudas. Amén. Sexta y última característica, ya terminé. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene esta frase, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La última característica de un verdadero misionero y discípulo es una fe inquebrantable. Digan conmigo, fe inquebrantable. Una de las promesas más extraordinarias en la Biblia es esta. El Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Amén. Cuando tú cierras tus ojos y oras y estás conectado con el Señor, estás adorando al Señor, yo estoy seguro que si aquí hay adoradores, tú has experimentado esto.
¿has experimentado cuando estás orando o con tus ojos cerrados o con las manos levantadas, estás en la playa viendo un atardecer y te pones ahí 15, 20 minutos a adorar a Dios, a cantar una alabanza hermosa de adoración y sientes, percibes en tu espíritu una presencia hermosa? ¿Lo han experimentado? ¿Lo han sentido? ¿Quién es esa presencia maravillosa, hermosa? El Señor Jesucristo, cumpliendo la promesa de Mateo 28:20 a través de la persona de el Espíritu Santo. Jesús se fue de este mundo, pero les dijo: no los voy a dejar huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará, Él les recordará todas las cosas. Les dejo mi paz y no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, no tenga miedo. Entonces, cuando tú sientes esa presencia maravillosa, es el Espíritu Santo. Es la misma esencia del Padre, del Hijo. Es Dios mismo en tu espíritu, hablándote. Jesús un día le dijo a Nicodemo: mira, el Espíritu Santo es como el viento. Cuando sopla, no lo ves, ¿verdad, Nicodemo? Ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, pero lo sientes, lo percibes. El Espíritu Santo es así como el viento. No lo puedes ver, es invisible, es espíritu. Y ese espíritu es invisible, pero se percibe su dirección, se percibe su cariño. El Espíritu Santo es la persona más noble, más hermosa, más maravillosa, más preciosa, más tierna que existe en el universo, porque es Dios mismo. El Espíritu Santo nos revela todas las cosas, nos hace recordar las palabras de Cristo, nos guía, nos santifica, nos ilumina, nos contrista también y nos da una fe inquebrantable, porque estamos a una oración de distancia de nuestro precioso Señor Jesús. Amén. Fe inquebrantable. Jesús promete esto de manera maravillosa. Él dice: todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, Jesús no se va el lunes y regresa el viernes. Jesús no te abandonó en tu niñez, cuando estabas en la primaria, cuando eras un niño chiquillo que sufriste algunas cosas, algunos abusos. Jesús nunca te abandonó. Jesús prometió, si te escogió para salvación, estar contigo todos los días. Y ha estado todos los días y lo estará hasta el fin del mundo. Digan amén. Última pregunta, apúntala. ¿Vives tú en esta fe inquebrantable? ¿Experimentas esta fe inquebrantable sabiendo que Cristo está contigo todos los días de tu vida? La fe cristiana a veces se dobla, ¿verdad? ¡Ay! Pruebas, problemas, como una regla que se dobla así. Ay, atribulados en todo, ¿verdad? Dice Pablo, ¿no? En necesidades, en enfermedades, ¡ay! Casi se rompe. Pero ¿sabes algo? La fe cristiana jamás se quiebra, nunca, porque la verdadera fe salvadora es inquebrantable. Inquebrantable. Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este pasaje tan maravilloso en Mateo capítulo 28. Señor, te damos gracias porque tú nos dejaste ejemplo a través de tus siervos, del padre de la fe, Abraham, de un Job que a pesar de sus sufrimientos y enfermedades nunca dudó y nunca se quebrantó su fe. Nos dejaste ejemplo de el apóstol Pablo, de aquel Pedro que, aunque te negó, Señor, tú lo habías escogido para salvación, y llorando, quebrantado, vino ante ti, arrepentido de su traición. Gracias por la vida también de los misioneros post-bíblicos, como este muchachito David Brainerd, que entregó su vida a los 29 años de edad, muerto de tuberculosis, pero cumplió el propósito con el cual tú lo habías creado, que era ganar las almas de aquellos que vivían
en los pueblos más alejados, Señor. Señor, y este día tú nos has hablado de las cualidades de un misionero. ¿Quién es un misionero? Y nosotros queremos acercarnos a eso, Señor. Queremos obedecer esta gran comisión. Así que si tú deseas consagrarle tu vida al Señor Jesucristo como un servidor de Él, como un misionero, levanta tus manos un momento y dile junto conmigo: Señor Jesús, dile fuerte: Señor Jesús, aquí está mi vida. Enséñame a obedecerte de forma constante, por amor a ti, de buena gana, Señor. Enséñame a adorarte, Señor, todos los días. Que no pase un día sin que yo te adore, Señor. Tal vez ya cansado en mi cama después de un día difícil, Señor, de problemas. Pero antes de dormir y antes de iniciar mi día por la mañana, enséñame a adorarte, a cantar salmos a tu nombre, a besar tus pies y tus manos. Señor, enséñame también, díselo, a vivir bajo tu poder, Señor, porque es en tu poder que puedo hacer cosas. Todo lo puedo en Cristo, no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Señor, enséñame a ser un discípulo, no un simpatizante nada más. Quiero ser un discípulo y tomar tu palabra en serio, Señor, y más adelante poder ganar almas y discipular a otros. Señor, enséñame a entender la doctrina del bautismo en agua, Señor. Si yo no me he bautizado, Señor, díselo, concédeme la gracia de comprender lo que es el bautismo y bautizarme, Señor. Y Señor, danos esa fe inquebrantable. Fortalécenos en la fe inquebrantable, en la fe de Abraham, en la fe de Isaac y de Jacob, en la fe de David, en la fe de Pablo y de Pedro. Señor, tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús. Dale gracias, levanta tus manos y dale gracias a Él. Mientras tú le das gracias, quiero dirigirme a aquellos que no han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has tenido esta experiencia con el Señor del nuevo nacimiento, entrégale tu vida a Cristo. Él te la va a conceder, va a depositar una semilla en tu corazón y en pocas semanas, en pocos meses, si tú cuidas esa semilla, va a dar fruto y va a producir una nueva creación en ti. El nuevo nacimiento es una experiencia maravillosa, no es una religión. Y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, cierra tus ojos una vez más y dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, en este momento te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento porque muchas veces te he ofendido con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos. Límpiame, restáurame, sáname, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste de los muertos. Y creo con todo mi corazón que estás aquí junto a mí y que deseas entrar a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, entra, sálvame, cámbiame. En el nombre de Cristo te recibo, Señor, en este instante como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. En tu nombre precioso, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguna persona en las redes sociales o aquí en este salón presencialmente le entregó su vida al Señor Jesucristo por primera vez, si tú hiciste esta última oración conmigo, recibiéndole en tu corazón, yo quiero pedirte, antes de terminar, algo que requiere mucho valor. La Biblia dice que si confesamos a Dios delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre cuando lleguemos al cielo. Es una confesión pública, porque ser cristiano es motivo de orgullo, de que todo mundo se entere que Jesús es el Señor. Amén. Así que si tú hiciste esta oración a través de las redes sociales, te vamos a pedir que nos dejes tu nombre. Y quienes estamos aquí presencialmente, si alguien recibió a Cristo, si alguien hizo esta última oración, te voy a suplicar desde tu lugar, por favor, que levantes bien alto tu mano. Alguien que haya recibido al Señor por primera ocasión puede levantar su mano y decir: sí, Señor, te recibo con toda mi alma. Alguien que haya tomado esta decisión esta mañana de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Alguien de este lado, alguien aquí al centro, alguien del lado de mi lado izquierdo, alguien de este lado. ¿Todos son de casa? ¿Todos van rumbo al cielo? ¿Estás seguro? Si no estás seguro, mejor levanta la mano. ¿Alguien que haya recibido a Cristo?
Muy bien, entonces tenemos que hacer labor de evangelismo. Y les dejo una tarea. La próxima semana traigan un invitado. Traigan una persona que no conoce a Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cuántos van a seguir esta sugerencia? Amén. Den un aplauso de gloria a Dios. Gracias por escuchar.